El camino de las manos vacías. Cuando Tomás era niño, aprendió muy pronto que el silencio también podía tener hambre. No el silencio tranquilo de las siestas o el de la noche estrellada, sino uno denso, pesado, que se sentaba a la mesa junto a su madre cuando no había nada que servir. Ese silencio era la pobreza, no gritaba, no lloraba, pero estaba siempre allí. Vivían en una casa de madera vieja, en las afueras del pueblo. Cuando llovía, el agua se filtraba por las rendijas del techo, y Tomás y su hermana menor, Lucía, corrían a poner baldes bajo las goteras. A veces jugaban a adivinar cuál se llenaría primero, como si fuera un juego, pero en el fondo sabían que aquello no era normal. Nada de eso lo era. Su madre, Elena, trabajaba limpiando casas ajenas. Salía antes del amanecer y volvía con la espalda encorvada y las manos resecas por los productos de limpieza. Nunca se quejaba. Si algo la definía era su capacidad de resistir sin perder la ternura. Cada noche, aunque estuviera agotada, les contaba historias inventadas, de reyes que habían sido pastores, de mujeres pobres que se volvieron sabias, de caminos largos que siempre llevaban a algún lugar mejor. La pobreza no es quien eres, decía. Es solo el lugar desde donde empiezas. Tomás no entendía del todo esas palabras, pero las guardó como quien guarda una semilla sin saber cuándo germinará. En la escuela, Tomás descubrió pronto que ser pobre no era solo no tener dinero. Era no tener los zapatos correctos, no llevar el almuerzo adecuado, no poder participar en excursiones. Algunos compañeros se burlaban, otros simplemente lo ignoraban. Lo que más le dolía no era la burla, sino la sensación de invisibilidad. Un día, la maestra pidió que cada niño hablara de su sueño. Cuando llegó el turno de Tomás, dudó. Los demás hablaban de ser doctores, futbolistas, ingenieros. Él bajó la mirada y dijo: «Quiero que mi mamá descanse». La clase quedó en silencio. La maestra sonrió con una mezcla de ternura y respeto. Aquella fue la primera vez que Tomás sintió que su pobreza no era vergüenza, sino historia. Los años pasaron, y la situación no mejoró. Cuando Tomás tenía 13 años, su madre enfermó. Ya no podía trabajar como antes. El dinero escaseó aún más. Tomás dejó la escuela por las tardes y comenzó a ayudar en lo que podía. Cargaba cajas en el mercado, limpiaba patios, reparaba cercas. Cada moneda que ganaba la entregaba en casa sin decir palabra. Había noches en las que el cansancio le pesaba tanto que pensaba en rendirse. En esas noches, recordaba las historias de su madre. Recordaba que todo camino largo comienza con pies cansados. Una tarde, mientras trabajaba en el mercado, conoció a don Julián, un hombre mayor que tenía un pequeño puesto de libros usados. Nadie parecía interesarse por ellos, pero Tomás siempre se detenía a mirarlos, aunque no pudiera comprarlos. ¿Te gusta leer?, le preguntó don Julián un día. Sí, pero no tengo dinero, respondió Tomás, avergonzado. Don Julián tomó un libro viejo, con las hojas amarillas, y se lo entregó. El conocimiento no debería tener precio, dijo. Devuélvelo cuando sientas que ya te dio lo que necesitabas. Ese libro cambió algo en Tomás. No fue el contenido exacto, sino la idea de que había puertas invisibles que podían abrirse incluso sin dinero. Desde entonces, cada semana don Julián le prestaba un libro. Tomás leía de noche, con una linterna, mientras su madre y su hermana dormían. Leyó sobre historia, ciencia, negocios, personas que habían empezado con nada. Descubrió que la pobreza no era una condena eterna, sino una circunstancia que podía transformarse. A los 16 años, Tomás tuvo una idea. Observando el mercado, notó cuánta comida se desperdiciaba al final del día. Frutas golpeadas, verduras imperfectas, productos que nadie compraba pero que aún podían aprovecharse. Habló con algunos vendedores y les propuso algo: él recogería esos restos y los vendería a precio muy bajo en el barrio. Al principio se rieron de él. Pero Tomás insistió. Prometió limpiar, ordenar, ser puntual. Poco a poco, algunos aceptaron. Con una carretilla prestada, comenzó su pequeño negocio. No ganaba mucho, pero ganaba algo.
Y, sobre todo, ganaba confianza. Su madre lo miraba con orgullo. «Estás creando tu propio camino», le dijo una noche. «Eso nadie te lo puede quitar». Con el tiempo, Tomás ahorró lo suficiente para volver a la escuela nocturna. No fue fácil. Trabajaba de día, estudiaba de noche y dormía poco. Hubo momentos en los que quiso abandonar, pero cada vez que pensaba en hacerlo, se preguntaba, ¿qué pasaría si sigo un poco más? Esa pregunta se convirtió en su motor. A los 20 años, terminó la secundaria. Fue el primero en su familia. Elena lloró al verlo recibir su diploma. Lucía lo abrazó como si fuera un héroe. Para Tomás, aquel papel no era solo un logro académico, era la prueba de que el esfuerzo podía romper ciclos. Consiguió una beca parcial para estudiar administración. Seguía siendo pobre, pero ya no se sentía atrapado. Trabajaba, estudiaba, ayudaba en casa. Aprendió sobre finanzas, planificación, emprendimiento. Cada concepto lo conectaba con su propia experiencia. Después de graduarse, decidió formalizar su idea inicial. Creó una pequeña empresa de distribución de alimentos accesibles, trabajando con productores locales y reduciendo desperdicios. Al principio fue duro. Hubo errores, pérdidas, noches sin dormir. Pero también hubo crecimiento. No se hizo rico de la noche a la mañana. La pobreza no se va con un solo golpe de suerte. Se va paso a paso, decisión tras decisión. Tomás lo entendió mejor que nadie. 10 años después, su empresa daba empleo a varias personas del barrio. Personas que, como él, habían comenzado con manos vacías. Pagaba salarios justos, ofrecía capacitación, sobre todo, respeto. Un día, volvió al mercado donde todo había empezado. El puesto de don Julián ya no estaba. Preguntó por él y supo que había fallecido años atrás. Tomás se quedó un largo rato en silencio. Luego, abrió su mochila y sacó un libro viejo. El mismo que le habían prestado la primera vez. Nunca lo había devuelto. «Gracias», susurró. Tomás no olvidó nunca de dónde venía. Sabía que salir de la pobreza no significaba negar el pasado, sino honrarlo. Ayudó a su madre a vivir con dignidad, apoyó a su hermana para que estudiara, y creó oportunidades donde antes solo había carencias. Entendió que la verdadera riqueza no era el dinero, sino la capacidad de elegir, de aprender, de ayudar a otros a levantarse. Y así, el niño que creció en una casa con goteras demostró que la pobreza puede marcar el inicio de una historia, pero nunca su final. Porque salir de la pobreza no es solo cambiar de lugar. Es cambiar de creencias. Es creer que incluso con las manos vacías, se puede construir algo que valga la pena.